La revelación transformadora de Betsabé, madre del rey sabio y su increíble pacto divino en el tercer año de Joacim, reinando el rey David en Jerusalén, una joven de belleza excepcional, Betsabé, esposa de Urías elitita, se encontraba en la azotea de su hogar. La luz del atardecer brillaba sobre su piel, mientras agua caía suavemente sobre ella, creando un aura casi celestial. Sin embargo, el mismo cielo que la contemplaba también era testigo del deseo que brotó en el corazón del rey, quien la vio desde su palacio. El rey, atraído por su hermosura, decidió actuar. Los mensajeros fueron enviados, y Betsabé, sin saberlo, entró en el juego mortal de la tentación. La tentación arrastró a David a un abismo de pecado, y a Betsabé la dejó atrapada en sus propias emociones. Su esposo, Urías, luchaba en el campo de batalla, mientras ella se encontraba en el palacio del rey, un lugar que nunca había imaginado. La noche de pasión culminó en el oscuro secreto de su gravidez. El eco de su angustia resonó en su corazón, mientras entonaba miradas de culpa. Pero había un propósito oculto tras el dolor, el mismo Dios que había bendecido la tierra de Israel también la había llamado a un camino de redención. Betsabé llevó la carga de su pecado, y la figura de Urías pesaba como una losa en su alma. Ignorante de las manipulaciones que se cosían a su alrededor, sintió el estigma del luto caer sobre ella tras la muerte de su esposo, causado por la traición del rey. Más allá del luto, la providencia divina se manifestaría. La pérdida la marcó, pero el mismo Dios que había cerrado una puerta, estaba a punto de abrir otra. La esperanza resurgió en la forma del hijo que daría a luz. Sin embargo, este niño no sería el elegido de Dios, y su vida pronto se apagaría. Betsabé, guardando el dolor de su pérdida, se sumergió en la tristeza. Pero en el abrazo del sufrimiento, la redención de Dios ya estaba en marcha. El rey se arrepintió, buscando nuevamente el rostro del Altísimo, y así, de la unión de Betsabé con David, nace Salomón, un niño que llevaría consigo la sabiduría divina. Años avanzaron y la historia de Betsabé se entrelazó con los destinos de Israel. Cuando David, en su vejez, enfrentó la rebelión de Adonías, el eco de su promesa resonó en su mente. Betsabé, ahora una mujer de fortaleza, se armó de valor y se presentó ante el rey. Recordando la alianza del rey con ella, reclamó el destino de su hijo, Salomón. En ese encuentro crucial, la fe de Betsabé brilló con intensidad como un faro en medio de la tormenta. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La intervención divina estaba en juego, y el destino de Israel pendía de un hilo. Betsabé, una vez víctima de circunstancias mortales, se convirtió en la voz de la promesa. Su historia, una narrativa de gracia, transformó su dolor en esperanza. ¿Podría el Dios de sus antepasados cumplir su pacto una vez más? La historia de Betsabé no había terminado, un futuro resplandecía ante sus ojos, esperando ser revelado. A medida que Betsabé se mantuvo firme ante el rey David, la tensión en el palacio se intensificó. La sombra de la rebelión de Adonías cubría como un oscuro manto a la corte. A pesar de la fragilidad de su situación, el espíritu de Betsabé resplandecía con una confianza renovada, un reflejo de la providencia divina que había comenzado a cumplirse en su vida. «Rey, mi señor», comenzó con esencia reverente, su voz temblando pero firme, «no has olvidado la promesa que hiciste ante el Señor. Tu hijo Salomón fue elegido para reinar sobre Israel. No permitas que la insurrección de Adonías arruine el plan divino». Sus palabras, como flechas lanzadas desde un arco en confianza, resonaron en el corazón atribulado del rey. David, consciente de su propia falta y de las consecuencias de sus pecados, sintió como la culpabilidad afloraba en su pecho. Recordó el lamento de su corazón en noches de ansiedad,
cuando buscaba la reconciliación con Dios. No obstante, había una chispa de fe en la voz de Betsabé, un eco de lo que Dios deseaba realizar a través de Salomón. El rey, sintiéndose renovado, tomó una decisión. Llamen a Natán el profeta, ordenó con urgencia, con el brillo de un arrobo ardiente en su mirada. Las esmeraldas de su corona reflejaban la luz del nuevo amanecer, mientras los ecos de las promesas divinas empezaban a llenarlo de vigor. Natán llegó rápidamente, llevando consigo la voz del Altísimo. Rey David, dijo con solemnidad, he escuchado tu angustia, y el Señor me ha enviado para recordarte su pacto. Has pecado, pero de esa oscuridad, la luz de tu linaje se levantará. David escuchaba con atención mientras la voz del profeta tecía una profecía que traspasaba la esfera del tiempo. Y así, Natán comunicó la orden de Dios, Salomón debía ser ungido como rey. El espíritu de Betsabé se elevó, como un ave en busca de las alturas celestiales. Ella sabía que este momento llevaba consigo una gravedad mayor que cualquier rey en la tierra. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha bendecido a mi hijo hacia un destino glorioso, exclamó Betsabé, su corazón rebosante de agradecimiento. Mientras el profeta ungía a Salomón, el símbolo del futuro del pueblo de Israel, una oleada de esperanza barría la tierra. Los pobres y afligidos de Israel vieron en Salomón no solo al hijo del rey, sino al mensajero divino, quien gobernaría con justicia y sabiduría. La noticia se esparció como fuego en campo seco, la rebelión de Adonías quedó en la penumbra, y el mensaje de un nuevo comienzo resonó en cada hogar. Sin embargo, un susurro de misterio seguía flotando en el aire. Pero lo que ella no sabía, los pensamientos de Betsabé se tornaron en meditación profunda, era que el destino de su hijo se entrelazaba con un pueblo que aún tendría que enfrentar aflicciones y pruebas. Las sombras de lo porvenir comenzaban a danzar en su mente. Mientras el pueblo celebraba, la mano providencial de Dios movía las piezas en un ajuste cósmico. La historia de Betsabé, un relato de gracia, no solo ofrecía esperanza, también guardaba un secreto divino que revelaría el propósito supremo de Dios hacia su pueblo, una revelación que llevaría a la manifestación de su reino eterno. Más allá de la alegría, una pregunta estalló en su corazón, ¿cuál es el verdadero precio a pagar por la gloria que ha de venir? En la penumbra del templo donde se ungía a Salomón, Betsabé sabía que la historia se entrelazaba con las profecías de un Redentor aún por venir. Y así, mientras los vítores aumentaban, la promesa de Dios se encontraba al borde de su cumplimiento, esperando el momento específico que marcaría el destino no solo de Salomón, sino de toda la humanidad. ¿Podría la gracia del Señor encapsular el futuro de Israel en los brazos de un niño cuyas decisiones reverberarían a través de las generaciones? Mientras las celebraciones resonaban en el aire y el pueblo de Israel exultaba con júbilo, Betsabé sentía un tirón en su alma. La alegría de la unción de Salomón era inmensa, pero el eco de su pregunta persistía, un suave murmullo que amenazaba con desatar un torrente de interrogantes. ¿Qué significaba realmente ser la madre del rey elegido? Los ojos del pueblo miraban esperanzados hacia el futuro, pero en su interior, el peso de las promesas divinas y las advertencias del pasado pesaban sobre ella como una nube gris. En los días siguientes a la ceremonia, las noticias de la unción de Salomón llegaron a oídos de Adonías. Su corazón, ensombrecido por la traición y la ambición, comenzó a urdir planes oscuros. Se rodeó de hombres de confianza, quienes, temiendo por su propio futuro, le alentaron a tomar acción. Si no actuamos pronto, dijeron, Salomón asegurará su reinado, y tú perderás todo. Adonías, con nuevo fervor, se presentó ante el altar de Dios, sin un corazón arrepentido, pero con el deseo ardiente de reclamar lo que consideraba su derecho. Sacrifico a los bueyes y las ovejas, proclamó con voz altiva, convoco a mis amigos, los nobles de Israel para que me sigan. La noticia pronto alcanzó a Betsabé, quien, en el silencio de sus pensamientos, comprendió que la batalla por el trono recién empezaba. Llamó a Natán nuevamente, buscando su guía divina. Profeta, dijo, su voz entrecortada por la ansiedad, los ecos de rebelión se levantan de nuevo. Debemos actuar antes que sea demasiado tarde. Natán, lleno del Espíritu Santo, asintió con gravedad. Debemos ir juntos al rey David, sugirió.
Es el momento de recordar no solo la elección de Salomón, sino también de reafirmar el juramento del rey. Así, Betsabé y Natán se presentaron ante David. El rey, aún embriagado por la gloria de la unción, sintió otra ola de miedo atravesar su espíritu. Rey, habló Natán con firmeza, Adonías ha hecho un sacrificio y ha comenzado a convocar a los hombres a su lado. Sin duda, busca reinar a la fuerza en tu lugar. Debemos hacer notar que Salomón es el elegido del Señor. David, sintiéndose presionado por los ruidos del tumulto, miró a Betsabé. Ella, con sus ojos iluminados por una fe ferviente, le recordó su voto ante Dios. Rey, recuerda el pacto que hiciste, insistió. Salomón no solo es tu hijo, él es el propósito de Dios. No permitas que la ambición de Adonías te desvíe del camino que el Señor ha trazado. En ese momento trascendental, el rey David sintió el peso de su responsabilidad y la necesidad de reafirmar la voluntad divina. Que se traiga a Salomón, ordenó con voz de mando, su autoridad resonando como un trueno. Mientras los ecos de su orden reverberaban en los pasillos del palacio, Betsabé sintió surgir en su interior una claridad divina. Sabía que el camino hacia la coronación de Salomón estaba lleno de peligros, pero también de promesas. Su espíritu, reforzado por la certeza de que la mano de Dios estaba con ellos, abrazó esta lucha como un llamado sagrado. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, el movimiento de Adonías surcía un velo de decepción sobre la esperanza del pueblo. Sus seguidores comenzaban a murmurar dudas sobre la persistente lealtad hacia el rey David. ¿Por qué esperar a Salomón cuando Adonías se muestra fuerte?, susurraban decidiosamente. La batalla por los corazones y las mentes había comenzado. Adonías, convencido de su destino, desataba un juego de alegorías que enredaba a los israelitas, mientras que la verdad divina luchaba en las sombras por afianzarse en sus corazones. Así, Betsabé, la madre del rey sabio, se convertiría no solo en un símbolo de protección para su hijo, sino también en un puente hacia el cumplimiento de un plan eterno que abarcaba generaciones. Mientras todo esto ocurría, un fantasmagórico sendero se dibujaba a la vista, revelando que el conflicto era solo el comienzo de un capítulo más profundo del pacto divino. ¿Podrían las decisiones de un rey elegido, entrelazadas con la gracia de Dios y las sombras de traición, dar lugar a un renacer espiritual para el pueblo de Israel? La historia aún estaba por escribirse, y el tiempo de revelaciones estaba llamando a la puerta. Cuando la voz de David resonó en el palacio, la noticia de la coronación de Salomón se esparció como un torrente a través de las colinas de Sión. Los hombres de Adonías, sorprendidos y desorientados, sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Quién es este que ha usurpado a nuestro rey? ¿Quién se atreve a proclamar a Salomón?, murmuraban, mientras la incertidumbre comenzaba a carcomer la confianza que habían depositado en el hijo mayor de David. Betsabé, en el interior de su corazón, sintió que el peso del futuro se cernía sobre ella. Ahora, más que nunca, comprendía que su rol en esta narrativa trascendía la simple maternidad, era un canal del propósito soberano de Dios. Mientras luchaba con esta nueva responsabilidad, recordó las palabras de Natán, quien había hablado del plan divino para su hijo. El profeta, con una mirada decidida y un corazón sabio, volvió a la escena. Se acercó a Betsabé, quien le recibió con un gesto de respeto. Tu llamado es el más alto, le dijo Natán, tú eres la madre de un rey, pero más que eso, eres la madre del cumplimiento de una profecía. La promesa del Señor sobre la casa de David se está cumpliendo, y tú eres parte fundamental de ello. Betsabé sintió que un fuego nuevo se encendía en su pecho. El regocijo de la proclamación y la conciencia de las sombras que acechaban a su familia coexistían, y ella se encontraba en un punto crucial de su historia familiar y espiritual. A medida que las horas avanzaban, un alba nueva se asomó en su alma. Si el Señor ha elegido a Salomón, murmuró, entonces habrá que pelear con fe y valentía. Debemos levantarnos y reforzar su autoridad, no solo en lo físico, sino también en los corazones del pueblo. Mientras tanto, la atmósfera en la ciudad palpitaba con tensión. El clamor del pueblo se podía escuchar a lo lejos. ¡Viva el rey Salomón!, resonaba en medio de la confusión desatada por los seguidores de Adonías.
Betsabé, sintiendo la urgencia del momento, hizo un llamado a las mujeres israelitas en el palacio, buscando crear una red de apoyo para su hijo. Un grupo de mujeres, fieles y valientes, se unió a ella. Ellas compartían la fe en el poder liberador de Dios y la promesa del futuro de Salomón. Con cada oración que elevaban, un manto de luz comenzaba a cubrir el palacio y, más allá, a toda la nación. Betsabé sabía que la oración podría desatar la mano poderosa de Dios sobre el pueblo y cambiar el rumbo de la historia. Mientras su espíritu se llenaba de expectativa, el pensamiento de Adonías se volvía cada vez más oscuro y temeroso. Convencido de que su ambición lo llevaría al control, se reunía con los nobles que habían abandonado a David, buscando recuperar su favor. Pero el peso de los ancianos de Israel estaba claramente inclinado hacia Salomón y la declaración del rey David. El día de la proclamación llegó de nuevo, cuando un bullicio comenzó a rugir entre la multitud. La voz de David resonó de nuevo con claridad: Salomón, hijo mío, querido hijo, el Señor ha querido que reine sobre su pueblo. Levanta el estandarte, para que todos vean que el plan de Dios se cumple. Con la unción fresca y el aliento del cielo sobre él, Salomón se presentó, su corazón lleno de la sabiduría que había sido prometida. Se alta y grandemente notó el clamor de la multitud, que alzaba sus manos hacia el nuevo rey. Pero en su pecho, también había una inquietud: sabía que su gobierno necesitaría más que una simple proclamación. La oscuridad de la traición aún acechaba, sin embargo, su madre, Betsabé, y Natán habían orado por su protección y guía. El pacto divino que se había hecho con David hacía eco en su mente: tu trono durará por siempre. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, un ángel de Dios se presentó ante Salomón en sueños, ofreciendo sabiduría y entendimiento. El rey se despertó con la certeza de que el desafío no solo era político, sino espiritual, y que su reinado sería un reflejo de la fidelidad de Dios a su promesa. Pero mientras el destino de un reinado se tejía en el tejido divino, una sombra se erguía sobre el horizonte. ¿Podría realmente el futuro de Israel ser cimentado en la sabiduría de un rey joven, en medio de las maquinaciones de un hermano resentido? La historia aún no estaba terminada, y el eco de la lección fue claro: las decisiones tomadas en este tiempo pueden llevar a la sombra o a la luz. Así, el tiempo de revelaciones estaba inminente, y el plan soberano de Dios se iría desplegando como un manto en un mundo que clamaba por su esperanza. ¿Qué implicaciones tendrían estos eventos para la generación venidera? La respuesta aún estaba por revelarse, y el corazón del pueblo batía con anticipación y temor. El eco de la proclamación resonó en el corazón de Jerusalén, donde el clamor del pueblo se entrelazaba con el suave murmullo de la brisa que recorría las colinas. Salomón se había alzado en su trono, pero la sombra de Adonías seguía acechando como un lobo en la oscuridad. Betsabé, consciente de la fragilidad del momento, se arrodilló en oración, buscando dirección y fortaleza de parte del Altísimo. Señor, escucha mi clamor, suplicaba, guía a Salomón en sus decisiones y fortalece su corazón. Que la sabiduría que le has prometido se derrame sobre él como un torrente, para que pueda gobernar con rectitud. A cada palabra, una convicción se afianzaba en su ser: sabía que el futuro de Israel dependía de esta búsqueda genuina de Dios. Mientras Betsabé oraba fervientemente, en la sala contigua, Salomón vivía una vida de doble filo. El rey joven sentía la urgencia de vencer no solo los desafíos externos, sino también los que emergían de las sombras de su propia familia. La traición de Adonías le pesaba como un yugo, sus sueños de un reino unido estaban amenazados por la desconfianza y la rivalidad. Natán, el profeta, encontró a Salomón mientras éste contemplaba la vasta ciudad que un día gobernaría. Rey Salomón, llamó con voz firme pero maternal: ha llegado el momento de un pacto en el que tú y el pueblo de Israel se unirán en fidelidad al Señor. ¿Estás dispuesto a ser el líder que Dios ha llamado a ser? La pregunta reverberaba en el corazón del rey, resonando con el mismo eco de la promesa que Dios había hecho a su padre, David. Salomón se volvió, con una mirada llena de determinación. Estoy listo, Natán. Pero, ¿cómo puedo asegurar que mi reino esté cimentado en la dignidad y la sabiduría que el Señor desea? Debes comenzar por traer la justicia y la verdad. Natán hizo una pausa, la seriedad tocando su rostro. El pueblo necesita ver un reflejo de Dios en ti.
Cada decisión que tomes debe ser arriesgada, pero justa. Se requieren sacrificios, y debes estar dispuesto a llevar el peso del pueblo sobre tus hombros. Instintivamente, Salomón cerró los ojos, buscando la luz divina que le guiara. En su corazón, sabía que debía elegir no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que habitaban bajo el manto de su reinado. Cuando finalmente abrió los ojos, la determinación ardía con fuerza inquebrantable. Convocaremos a la asamblea, Natán. Tendremos a todos los ancianos y líderes ante nosotros. Juntos, renovaremos nuestro pacto con Dios. En el palacio, mientras las luces titilaban, Betsabé sintió el reverberar de una promesa en el aire. La atmósfera se cargaba de algo sublime, como si el cielo mismo respirara deseo. Sabía que el momento simbólico de la asamblea no solo se trataba de un pacto político, sino de la restauración espiritual de un pueblo que había estado dividido. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, Betsabé se unió al grupo de mujeres para unirse en oración, mientras que los hombres del pueblo se preparaban para la reunión. Que las palabras de tu rey sean como el agua viva para nuestros corazones, dijo una de las mujeres, mientras juntas se arrodillaban, invocando la intervención divina. Mientras la asamblea comenzaba, la tensión era palpable. Salomón, con la sabiduría divina en su corazón, se hizo a un lado la duda y se presentó ante el pueblo. Hoy, en presencia del Altísimo, reafirmamos nuestras promesas. Es el momento de consagrarnos al pacto de nuestro Dios, de buscar su voluntad y establecer su justicia. En ese instante de unidad, el cielo pareció abrirse sobre ellos. Una brisa suave acarició sus rostros como si el mismo Espíritu de Dios estuviera presente, guiando la celebración de esta renovada fe y conexión. Sin embargo, en un rincón oscuro y solitario, Adonías se sintió cada vez más consumido por un fuego de resentimiento. ¿Acaso su ambición lo habría conducido a la ruina? Sabía que debía actuar, y en su mente comenzaron a gestarse conspiraciones. El eco de la proclamación de Salomón resonaba en sus oídos, y una sombra de venganza se asomaba al horizonte. Incluso en medio de la emoción y la esperanza, este conflicto latente abría un nuevo capítulo en la historia de Israel. Lo que Betsabé no sabía era que la respuesta divina estaba a punto de desatarse, revelando el profundo contexto de la batalla espiritual que se libraba en las salas de la historia. ¿Qué será de la promesa de Dios para la casa de David en un tiempo como este?, se preguntaba Betsabé mientras se unía al clamor de su pueblo, ajena a las sombras que acechaban en la distancia. Las decisiones que iban a tomar en los próximos días serían la clave para el futuro de la nación, y la historia de la sabiduría divina estaba lejos de concluir. A la luz del nuevo amanecer, la ciudad de Jerusalén brillaba con la promesa de renovación. El murmullo de la asamblea seguía resonando en el corazón de Salomón, quien se había comprometido a ser un rey conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la sombra de Adonías, palpablemente oscura, persistía como un recordatorio de que los corazones humanos son propensos a desear poder por sus propios medios. Salomón, convencido de la necesidad de un liderazgo ejemplar, miró a los rostros de los ancianos reunidos. Cada uno llevaba consigo historias de fe y, también, de fracasos. Hermanos, comenzó, su voz cargada de pasión, hemos sido elegidos por Dios no para gobernar con puño de hierro, sino para ser instrumentos de su paz y justicia. Cada uno de nosotros es responsable, no solo por nuestro bienestar, sino por el de nuestros hermanos. Mientras hablaba, Betsabé se sentía invadida por un fervor inquebrantable. Sabía que el destino de su hijo no dependía únicamente de su propia sabiduría, sino de la dirección divina que podría interceptar el camino sombrío que Adonías había comenzado a transitar. Oh Señor, que tu palabra sea el cimiento de este pacto, murmuró en su corazón. En ese instante, un resplandor trajo un silencio profundo. Natán, quien había sido testigo de la verdadera intención de Dios hacia Salomón, se levantó y habló con autoridad. El pueblo de Israel, así como nuestras tribus, deben recordar que somos el pueblo escogido. Si seguimos al Señor, estaremos bajo su bendición. Pero si nos apartamos, enfrentaremos graves consecuencias. Sus palabras llevaron consigo un peso tremendo, resonando como un eco divino. Mientras tanto, en la oscuridad, Adonías se retorcía en su ira y frustración.
El resentimiento lo consumía, incapaz de aceptar la sabiduría que salía de la vida de su hermano. Necesito recuperar lo que es mío, juró para sí mismo, y un plan diabólico comenzó a gestarse en su mente. Adonías, un hombre de astucia, reunió a un grupo de sus seguidores leales y comenzó a murmurar conspiraciones, sembrando dudas sobre la legitimidad del reino de Salomón. La asamblea no es más que un espectáculo, decía, con una voz que se hacía eco en los corazones de los descontentos. Yo fui el primogénito. ¿Acaso no es mi derecho el trono que ahora se le otorga? Su narrativa, cargada de resentimiento y ambición personal, empezó a echar raíces. A medida que el tiempo avanzaba, el pueblo sentía en su interior el temor que comenzaba a cosechar Adonías. Pero Betsabé, en medio de la creciente inquietud, se levantaba como un faro de fe. El Altísimo ha prometido que la casa de David reinará para siempre, aseguraba a quienes se acercaban a ella, recordándoles que la fidelidad a Dios siempre produce resultados. Firme en su convicción, Betsabé sintió un nuevo propósito brotar en su interior. Decidió que era hora de actuar decisivamente. Buscando a Salomón, tomó su mano con fuerza. Hijo mío, la amenaza de Adonías no es solo una cuestión política, es una prueba de nuestra fe. Debemos recordar que el pacto que hacemos hoy es más que nuestra vida, es para todas las generaciones venideras. Debemos unirnos con Dios y no temer. En ese momento, el cielo se oscureció y una tempestad se sintió en la atmósfera, indicando que algo grande estaba a punto de suceder. Un profundo silencio cubrió el terreno, como si la creación misma se detuviera para escuchar el clamor de aquellos que buscan a Dios. ¿Qué harás ahora, Salomón?, resonó la voz del Espíritu en su interior. Él sabía que una elección lo aguardaba, permanecer firme en el camino del Señor o ceder ante las presiones de la iniquidad que se alzaban en su propia familia. Como él se preparaba para responder a ese llamado del cielo, figuras de luz y sombras se entrelazaban en un juego sutil alrededor de la asamblea. Cada decisión parecía tener el peso de la eternidad. Sin embargo, más allá de su entendimiento, las manos de Dios estaban formando el destino de su reino, y un nuevo pacto divino se estaba tejiendo. ¿Por qué yo? Te he escogido para ser un rey entre mi pueblo, resonó la voz del Altísimo en el corazón de Salomón. En su mente, visualizó la gran línea de descendencia de David y recordó las promesas que Dios había hecho a su padre. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero liderazgo no residía en el poder, sino en la entrega a la soberanía divina. Mientras las sombras de Adonías se alzaban, un nuevo amanecer empezaba a despuntar, desvelando la verdad que aguardaba. ¿Qué desatará el cielo a favor del rey que escoge el camino de la sabiduría de Dios? Las decisiones que se tomarían en los días siguientes marcarían el rumbo de Israel y revelarían el corazón de Dios en su plan soberano. La historia estaba lejos de terminar, y el reino podía haber encontrado su verdadero propósito en la intercesión de Betsabé y el corazón valiente de Salomón. El murmullo en Jerusalén creció en intensidad como un rugido distante, mientras la tensión se apoderaba de la ciudad. Salomón, aún temblando por el peso de su responsabilidad, se encontraba en el umbral de una decisión crucial. La voz de Natán seguía resonando en su mente, instándole a buscar la guía divina con fervor. El pueblo necesita un líder que entienda la profunda relación entre el hombre y su Creador, reflexionó. Betsabé, en su corazón, sentía que la intercesión era vital. Decidió entrar en la presencia del rey, sin importar las consecuencias. La determinación brillaba en sus ojos, y cuando las puertas del palacio se abrieron, sus pasos resonaron como un eco de la historia. Era el momento de recordar la promesa de Dios sobre la casa de David. Salomón, hijo mío, la tempestad se avecina, dijo, su voz calmada, pero decidida. Adonías y sus conspiradores se levantan como sombras sobre tu reino. Debemos actuar y sellar nuestro pacto con el Altísimo. Como una aguja que hilvana un lienzo, sus palabras tejían una red de fe y urgencia. Salomón, viendo la pasión en el rostro de su madre, sintió su corazón inclinarse hacia la rectitud. ¿Qué propones, madre? La paciencia puede ser nuestra aliada, pero también la prisa puede traernos ruina. Betsabé tomó aire, y con solemnidad respondió, debemos ofrecer sacrificios ante el Señor y clamar por su guía. Si logramos hacerlo con un corazón sincero y unido,
entonces su favor descenderá sobre nosotros y desmantelará los planes de Adonías. Mientras tanto, en la penumbra, Adonías miraba desde su escondite, afilando sus palabras como un cuchillo. Sus secuaces estaban inquietos, y el ambiente se tornaba pesado por las dudas sembradas. Con cada día que pasa, la incertidumbre crece. La gente se pregunta a quién seguir, decía Adonías, con una sonrisa que ocultaba veneno. El derecho de primogenitura es mío, y nada hará que me detenga. Las sombras comenzaron a moverse entre los hombres leales a Salomón, mermando la confianza en su liderazgo. Sin embargo, en el palacio, la energía de Betsabé fue una antorcha en medio de la oscuridad. La idea de una unidad clara frente a la adversidad resonó en el alma de los que la escuchaban. «Venid», gritó Betsabé, convocando a todos los que deseaban interceder. «Juntos, mediante un pacto renovado con el Dios de nuestros padres, busquemos su favor. Llevaremos nuestra angustia ante su altar, y con fe, clamaremos por su intervención». El grupo, ahora reunido, comenzó a orar fervientemente. Los ecos de sus súplicas llenaban el templo, y la presencia de Dios fue palpable. «Salomón, te animo a que te levantes e invoques el nombre del Señor», instó Betsabé, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «Recuerda que esto no es solo por nosotros, sino por cada corazón doliente y por cada generación futura de Israel». Entonces, el cielo pareció abrirse, y un destello de luz iluminó el rostro de Salomón. Entendió que su reino no se trataba solo de poder, sino de un pacto en la fidelidad de Dios. «Madre, haremos esto juntos. Clamaremos al cielo, y el Dios de nuestros padres responderá». Al unir sus manos y elevar su voz al Altísimo, los que estaban allí sintieron un poderoso estremecimiento, como si la creación misma se uniera a su clamor. La convicción de que su intercesión sería escuchada caló hondo en sus corazones. «¿Qué revela este pacto?», pensaba Salomón, sintiendo el peso del acto que estaban a punto de llevar a cabo. Cuando se sintió finalmente listo, Salomón alzó su voz en oración, recordando la promesa a David en 2 Samuel 7:16, «Y tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre». El viento comenzó a soplar con fuerza, y se escuchó un susurro divino que atravesó el aire, haciéndolos temblar. ¿Qué planes divinos estaban a punto de revelarse? El destino de Israel pendía en la balanza. La comunión con Dios se sentía intensa y palpable, y la decisión de Salomón sería el principio de algo sin precedentes. Todo lo que podían hacer era confiar. De pronto, el eco de un nuevo amanecer se escuchó más allá de la tormenta, y con ello, el misterio de la voluntad de Dios empezó a desenredarse lentamente. ¿Qué nueva revelación nos traerá este pacto de fe?, reflexionaron, sintiendo que el cielo aguardaba ansiosamente para responder. El templo reverberaba con el eco de las súplicas, unidas en un clamor intercesor que ascendía como un incienso agradable ante la presencia del Altísimo. Salomón, sintiendo la carga de su linaje y la urgencia en el corazón de su madre, se aferraba a la promesa de Dios. Su espíritu se agitaba entre la duda y la esperanza, mientras la atmósfera a su alrededor parecía vibrar con la esperanza de un nuevo amanecer. «Señor», comenzó a clamar, su voz resonando con una autoridad naciente, «tú has dicho que no abandonarías a la casa de David, cumple tu palabra, y danos dirección en este tiempo de oscuridad». Las palabras salían de su boca como una súplica ferviente que buscaba tocar el corazón de Dios. Mientras el eco de sus oraciones rebotaba en las paredes de piedra, el viento se volvió más fuerte, enviando un escalofrío por la piel de aquellos que estaban allí reunidos. De pronto, el hecho de que sus peticiones no eran solo palabras se convirtió en una realidad abrumadora. La presencia de Dios estaba entre ellos, casi palpable, y la sensación de un giro inminente en la historia se hizo evidente. Betsabé, sosteniendo la mano de su hijo, los ojos llenos de lágrimas, sintió que la desesperación de Israel se mezclaba con un anhelo por la redención. «Esto es más que un mero sacrificio, Salomón. Este es nuestro clamor por una nación», dijo, su voz quebrada por la emoción, pero firme en su convicción. «Si el Señor responde, entonces sabemos que el futuro de nuestros hijos está seguro». Y como si la súplica fuera respuesta a sus anhelos, un retumbo recorrió la atmósfera. Era como un eco celestial que resonaba en sus corazones.
En ese instante, Natán el profeta apareció, su rostro iluminado con la luz del entendimiento divino. Rey Salomón, el Señor ha escuchado tus oraciones. Él ha enviado su palabra para ti. El grupo contuvo la respiración, la tensión palpable en el aire. Natán, con una mirada intensa, continuó, no temas, porque el Espíritu del Señor está contigo. Ha visto tu humildad y la pureza de tu corazón. El futuro de Israel no descansará solo en la fortaleza de tu reino, sino en tu dependencia total del Creador. Es el tiempo de establecer un nuevo pacto en la tierra. ¿Qué significa esto?, inquirió Salomón, el corazón palpitante con expectativa. Natán tomó un momento, dejando que la enormidad de sus palabras se asentara en el entorno. Así dice el Señor, yo estableceré con ustedes un pacto eterno. Si te mantienes fiel a mis mandamientos, tu trono será firme para siempre. Salomón, no es solo tu sabiduría la que guiará a este pueblo, sino el temor de Dios que habitará en ti y en tu descendencia. Las lágrimas fluyeron libremente por las mejillas de Betsabé, mientras la esperanza renacía. He aquí el cumplimiento de su promesa, susurró, reconociendo el movimiento divino que se desataba. Un crujido rompió el silencio, y la atmósfera cambió una vez más. Una visión de un templo glorioso comenzó a formarse en la mente de Salomón, un lugar donde la gloria de Dios sería revelada y donde generaciones venideras adorarían. El templo, pensó, será un lugar donde el pacto se recordará por siempre. Con determinación nueva, Salomón miró a Natán. Levantaré ese templo como un testimonio eterno de este pacto, y será un lugar donde se buscará tu rostro, Señor. Algo en su interior, una chispa de luz, comenzó a convertir su propósito en una misión divina. Pero mientras ese brillo de fe iluminaba el rostro de Salomón, la sombra de Adonías aún acechaba en la penumbra, sus planes aún no desvanecidos. El tiempo de la verdad se acerca, se murmuró entre los hombres de su estirpe. No permitiré que Salomón me arrebate lo que es mío. Así, mientras los cielos parecían abrirse y el futuro brillaba con posibilidades divinas, una sombra oscura avanzaba por las calles de Jerusalén. ¿Qué revelaciones se desatarían en esta lucha por el reino? ¿Qué planes ocultos de Dios emergían entre las grietas de la traición y el clamor de un pueblo necesitado? La promesa de un reino bajo. El temor y la gloria de Dios ya estaba en el horizonte, pero el laberinto de traición y la sombra del peligro nunca se desvanecían por completo. El reino estaba a punto de entrar en su era más gloriosa y más desafiante. ¿Cómo se cumplirían los designios del Altísimo en medio de este caos? La respuesta aguardaba en el horizonte de la historia. El tiempo avanzaba como una corriente de aguas profundas y Jerusalén hería con la tensión en el aire. Betsabé, madre de Salomón, se retiró a sus aposentos, su corazón inquieto por la sombra que se cernía sobre su linaje. Cuando se cerró la puerta, la atmósfera se volvió aún más palpable, la angustia y la fe desbordaban en su interior. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, clamó, su voz temblando con fervor, mira a tu sierva. He visto la grandeza de tu mano, pero también he sentido la angustia de mi pueblo. Sálvanos, oh Señor. No me dejes ser testigo del sufrimiento de aquellos que amo. En ese instante, un fuego comenzó a arder en su pecho, un sentimiento de certeza que desgarraba la desesperación. Mientras lloraba, recordó las promesas de Dios, las mismas que había escuchado de labios de Natán. Si el pacto es eterno, ¿no puedo exigir protección para mi hijo y este pueblo? Betsabé comenzó a orar con fervor, su intercesión fue como un grito de batalla por la salvación. En su súplica, vio un ángel a su alrededor, su luz casi deslumbrante en la oscuridad de su habitación. Soy enviado por el Altísimo, dijo el mensajero, su voz resonando como un eco armonioso, he venido a revelarte la verdad de lo que está por venir. Con las manos temblorosas, Betsabé oyó la voz que prometía esperanza. El Señor ha escuchado tus ruegos. No solo tú, sino todo Israel es importante para él. En este tiempo de prueba, el Señor está utilizando a tu hijo para forjar el camino de un reino próximo que va más allá de la sabiduría de Salomón. ¿Qué debo hacer?, preguntó, temblando ante la magnitud de su visión. El mensajero continuó, debes ser un faro de aliento para él. La sombra de la traición está cerca, y tu papel en este pacto no es menor que el de Salomón.
La verdad que se revelará será un testimonio de la fidelidad de Dios y de la astucia de los hombres. Betsabé sintió una ola de energía renovada. Mis acciones servirán a tu propósito, oh Señor, afirmó con firmeza. El ángel asintió. Recuerda siempre, el corazón de un rey está en las manos de Dios. Lo guiará donde él quiere, pero la fuerza de la madre que intercede es un poder formidable. Betsabé se levantó con un renovado espíritu, dispuesta a alentar a su hijo en la tarea monumental que le esperaba. Cuando cruzó la puerta, su rostro resplandecía con una luz interna. Debo hablar con él, murmuró mientras se apresuraba hacia el encuentro mágico y aterrador que la esperaba. Cuando llegó a la cámara de Salomón, la determinación brillaba en sus ojos. Hijo mío, comenzó, sus palabras fluyendo como agua viva, es un tiempo crucial. El pacto que el Señor ha hecho contigo no es solo para gobernar, es para guiar y proteger a nuestro pueblo. Salomón, mirando el ardor en el rostro de su madre, sintió el peso de las responsabilidades ampliarse, así como el poder de la promesa. Madre, ¿cómo puedo ser el rey que Jerusalén necesita?, inquirió, su voz en un hilo de desesperación. Permite que el temor del Señor sea tu guía. No cedas ante la voz de la duda ni de los que podrían traicionar. La sombra de Adonías viene, mas el Altísimo se levantará para ti, si confías en él y en su pacto, respondió Betsabé, su voz llena de fe. En ese instante, una revelación recorrió su corazón. El verdadero desafío será cómo gobernar con sabiduría plena y tornar las debilidades en fortalezas, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. La promesa de Dios seguía brillando en el horizonte, y el camino delante de ellos se entrelazaba de manera misteriosa con desafíos y oportunidades divinas. Hijo, concluyó Betsabé, la incertidumbre no debe prevalecer, pues a través de esta oscuridad, la luz de Dios aumentará. Sostente fuerte, porque el Señor está preparando una revelación que transformará no solo tu corazón, sino el destino de Israel. Así concluyó su diálogo en ese día, con la certeza de que algo mayor estaba por acontecer. En la oscuridad acechante, una luz divina se preparaba para emerger. La fortuna de los reyes y el futuro de un reino se hallaban en la balanza, la revelación aún aguardaba su manifestación, y la intervención de Dios estaba cada vez más cerca de cumplirse. ¿Qué nueva luz traerían las promesas del Altísimo para cada corazón que abriera su fe? La historia continuaba tejiéndose, y los hilos del destino estaban en manos del Creador. En la penumbra del palacio, donde las emociones se entrelazaban con la desesperanza, un murmullo de ansiedad se apoderó de los corazones de los que esperaban en silencio el desenlace. La luz del amanecer comenzaba a asomarse por las ventanas, trayendo consigo la frescura de un nuevo día, pero en el aire aún flotaba la inquietud por la inminente confrontación con Adonías. Salomón, ahora lleno de una resolución renovada tras la intervención de su madre Betsabé, sabía que su papel como rey requeriría de una sabiduría más allá de la humana. Era un tiempo de grandes decisiones, y su corazón palpitaba en armonía con el eco de las promesas divinas. Señor, guíame, suspiró, cerrando los ojos para conectarse con la voz del Altísimo. En ese momento, el peso de la gracia divina descendió sobre él. Era como si el cielo abriera sus puertas, susurrando secretos antiguos que atraviesan el tiempo. Debes convocar la asamblea de todos los ancianos y líderes de Israel. Este no es un simple acto de coronación, sino un testimonio de mi pacto y la maravilla de mi compromiso con tu padre David, resonó en su mente la voz del Señor. Betsabé, al tanto de la urgencia del momento, procuró convocar a los nobles de Israel que consideraban que el trono debía ser de Salomón y los organizó en el templo. Haremos una ceremonia de renuevo. Es el momento de reafirmar la autoridad de Salomón sobre la nación. Si el pueblo se une en fe, la sombra de Adonías será desechada, dijo con determinación, y sus ojos brillaban con la convicción del propósito divino. Mientras los nobles se reunían, la atmósfera se cargó de expectativa. Salomón tomó su lugar, consciente de la batalla espiritual que se libraba no solo en el campo terreno, sino en el plano celestial. Fue un momento cargado de simbolismo cuando se levantó ante el pueblo que había sido llamado para este tiempo de reafirmación. Hoy renuevo el pacto del Altísimo, proclamó. Por su gracia, estos días os he visto caminar en temor y obediencia,
pero ha llegado la hora de que elijamos juntos un camino hacia la gloria de Dios. En la multitud de rostros, algunos mostraban esperanza, mientras otros temían las repercusiones de desobedecer a Adonías. La sombra de la traición flotaba en el aire, pero el fervor de la intercesión de Betsabé atravesaba las sombras. La multitud se sintió unida por el Espíritu, resonando en un clamor a una sola voz. ¡Viva el rey Salomón! ¡Que con sabiduría gobierne entre nosotros! Mientras la asamblea reverberaba con los ecos de proclamaciones, no muy lejos, Adonías fraguaba su plan, sintiéndose cada vez más acorralado. Con su ansiedad y miedo, comenzó a cuestionar a sus seguidores más leales, sembrando dudas sobre el futuro. Si no tomamos el control ahora, será demasiado tarde, insistió. No olvidemos que soy el primogénito, David me debe su lealtad. Pero mientras sus palabras se infiltraban en los corazones de sus seguidores, el poder de la oración intercedía por cada pírrico intento de desestabilizar el futuro de Salomón. Betsabé, informada de la creciente turbulencia, buscó un momento de intimidad con el Señor. Oye mi clamor, oh Dios. Confío en que tus promesas prevalecerán frente a los temores que asedian a tu pueblo. Haz de Salomón un rey de valentía y justicia, preservando la paz que nuestro pueblo anhela. En el palacio, mientras el eco de las proclamaciones resonaba, un rayo de luz partió el cielo como un mensaje celestial. De esta unidad brotará la fortaleza, y de la fortaleza vendrá la justicia. Mi pacto es eterno, y mi favor será sobre aquellos que buscan mi rostro, aseguró la voz de Dios en el corazón de Salomón, iluminando su mente y llenándolo de confianza. Con cada oración, un sorprendente milagro surgía, la alianza comunitaria entre el pueblo y su rey se forjaba, auspiciada por la mano invisible de Dios. Betsabé sintió el fuego de la esperanza arder en su interior, y una vez más se dirigió a Salomón. Hijo. La verdad que has buscado se revela hoy, y este pacto que estás estableciendo será tu baluarte. Ten valor, rey de Israel, porque el Señor peleará por ti. En el aire se sentía la transición de algo eterno. Cada promesa que Dios había hecho a su padre David ahora tomaba forma. El miedo comenzó a desvanecerse ante la fe colectivamente sembrada. Pero el peregrinaje hacia la espera del cumplimiento de este pacto sería un viaje lleno de nuevos retos y decisiones. Mientras tanto, el tiempo avanzaba y la expectativa de lo que Dios haría en medio de su pueblo se palpaba. Las sombras acechaban en las zonas más oscuras del corazón humano, donde la traición y la ambición aún susurraban su perversidad. ¿Cómo se desmantelará este caos?, se preguntaban en sus corazones. Era un tiempo de revelaciones, y el futuro aún aguardaba, misterioso y grandioso. La historia de Israel, el destino de Salomón, y el eco del pacto divino estaban entrelazados en una danza celestial, esperando la mano providencial de un Dios que tiene el poder de transformar lo imposible en realidad. Y así, mientras la historia se desplegaba en la técnica divina del tiempo, una pregunta persistente siguió sobresaliendo: ¿qué responderá el Altísimo a las súplicas de su pueblo en la penumbra de la traición? Un nuevo capítulo estaba a punto de desatarse, donde todo había de ser revelado en la luminosidad de su gloria.